El café en la taza del almirante Jack Sullivan aún humeaba cuando llegaron los primeros informes. Estaba sentado en su oficina del Pentágono leyendo desde su ventana los informes matutinos sobre ejercicios navales rutinarios en el Pacífico. Washington D.C. despertaba a lo que parecía un martes normal cuando sonó su teléfono. «Almirante, necesita ver esto ahora mismo», dijo la coronel Mary Johnson desde el centro de comunicaciones. Su voz tenía un tono que Jack nunca había oído antes, entre la emoción y el terror. Jack caminó rápidamente hacia la sala de situación principal. Las enormes pantallas que solían mostrar mapas del mundo y patrones meteorológicos ahora mostraban algo imposible. Un barco flotaba en el cielo sobre la ciudad de Nueva York, pero llamarlo barco parecía incorrecto. Parecía más bien un palacio de cristal flotante. Sus superficies captaban el sol de la mañana y proyectaban arcoíris sobre el puerto. ¿De qué tamaño es?, Jack preguntó, aunque ya podía adivinarlo por la forma en que empequeñecía los rascacielos de unos 3 kilómetros de largo. «Señor. Y hay más apareciendo sobre cada ciudad importante de la Tierra». Jack observó cómo las transmisiones cambiaban de Nueva York a Londres, Tokio, Moscú y docenas de otras ciudades, cada una con su propia nave de cristal flotando silenciosamente sobre ella. Las naves no emitían ningún sonido ni mostraban signos de agresión, pero su presencia lo cambió todo. El presidente William Carter llegó en 20 minutos, junto con el secretario de Defensa y la mitad del Estado Mayor conjunto. Todos miraban las pantallas en silencio, hasta que el presidente finalmente habló. «Cualquier intento de comunicación». «Sí, señor», respondió la doctora Lisa Martínez, la principal experta en idiomas del Departamento de Defensa. «Empezaron a transmitir hace unos 10 minutos. Se transmite en todas las frecuencias de radio a la vez, pero no en ningún idioma humano». Lisa había estado trabajando en protocolos de contacto extraterrestre durante 15 años, principalmente como un ejercicio teórico. Ahora sus teorías se estaban poniendo a prueba en tiempo real. Abrió la pantalla de su computadora y les mostró el trabajo que había hecho. Habían hecho hasta ahora como sugieren los patrones matemáticos. Intentan establecer una comunicación básica. Usan números primos y luego pasan a formas geométricas simples. Es como si ya hubieran hecho esto antes. ¿Cuánto tiempo tardarán en poder hablar con ellos? El presidente Carter preguntó, ¿quizás 6 horas si siguen enviando estas señales de enseñanza? Jack miró a su alrededor y vio los rostros de los líderes militares estadounidenses. Todos parecían tranquilos en apariencia, pero podía ver la tensión en sus ojos. Este era el momento sobre el que todos los planificadores de defensa habían teorizado, pero esperaban que nunca llegara. ¿Y nuestros aliados?, el presidente preguntó. ¿Se está informando simultáneamente a todos los líderes mundiales? Las naves también aparecieron sobre sus capitales. Todos ven lo mismo. Nosotros. La DRA. Martínez levantó repentinamente la vista de su computadora. Señor, creo que están acelerando el proceso. Las señales se están volviendo más complejas, como si se estuvieran adaptando a la rapidez con la que estamos aprendiendo. 3 horas después, se produjo el avance. Los extraterrestres habían sido pacientes enviando lecciones tras lecciones de comunicación básica. Empezaron con números, pasaron a conceptos simples y luego a ideas más complejas. La DRA. Martínez había reunió a un equipo de lingüistas, matemáticos y programadores informáticos para trabajar en el problema. Tenemos comunicación bidireccional básica. Anunció a la sala de situación abarrotada. Se hacen llamar el Consejo del Protectorado. Piden hablar con nuestros líderes. El presidente Carter respiró hondo. Los pasó a través de la pantalla principal, que parpadeó y cambió. En lugar de la nave de cristal, vieron una figura que parecía casi humana, pero no del todo. Era alta y delgada, con piel azul pálido que parecía brillar ligeramente. Sus ojos eran más grandes que los humanos. Sus ojos y movimientos fluían, como si bailaran. Cuando hablaba, las palabras llegaban a través del sistema de traducción que el doctor Martínez había armado apresuradamente. La voz era tranquila y musical. Saludos, gente de la Tierra. Soy el portavoz Zane del Consejo del Protectorado. Venimos en paz a ofrecerles la membresía en nuestra alianza. El presidente Carter dio un paso al frente. Soy William Carter, presidente de los Estados Unidos. Damos la bienvenida al contacto pacífico con su gente. Nos complace su respuesta. Su mundo se encuentra en un lugar importante en lo que llaman espacio. Muchas rutas comerciales pasan cerca de su sistema. Esto hace que su planeta sea valioso, pero también peligroso.
Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del alienígena sonaban como una amenaza cortés, aunque su tono seguía siendo amistoso. ¿Peligroso cómo?, preguntó el presidente Carter. La galaxia contiene muchas fuerzas hostiles, piratas, asaltantes y cosas peores que buscan mundos como el suyo. Los planetas desprotegidos rara vez sobreviven mucho tiempo. Una vez descubiertos, les ofrecemos seguridad. La DRA. Martínez trabajaba frenéticamente en su computadora intentando mejorar la traducción. Le hizo un gesto a Jack y susurró: la palabra que usan para fuerzas hostiles sugiere algo mucho peor que piratas, más bien monstruos. El portavoz Zane continuó: hemos protegido miles de mundos durante muchos siglos. Nuestra tecnología puede proteger su planeta de la detección y proporcionar armas para defenderse de los ataques. A cambio, se unen a nuestra alianza y siguen nuestros protocolos de protección. El comandante Ryan Brooks, el recién nombrado oficial de enlace de la Tierra, había estado escuchando en silencio. Ahora dio un paso al frente con la pregunta que lo cambiaría todo: ¿de qué exactamente nos protegen? El alienígena hizo una pausa y sus grandes ojos parecieron agrandarse aún más a través de la pantalla. Pudieron verlo girar para comunicarse con otros que no eran visibles. No entiendo la pregunta. Protección contra los peligros del espacio, de los devoradores, la flota de las sombras, la horda carmesí, de las 17 especies de depredadores de ápice que cazan en esta galaxia. Ryan miró alrededor de la habitación y luego volvió a la pantalla. Pero, ¿qué son exactamente estas cosas? ¿Qué tan peligrosos son? ¿Qué quieren? De nuevo, los alienígenas parecían confundidos. Son los peligros que todos los mundos civilizados conocen. Por eso se necesita protección. El presidente Carter frunció el ceño. El presidente Zane. Agradecemos su oferta. Pero necesitamos más información antes de poder tomar cualquier decisión. ¿Puede contarnos más sobre estas amenazas? Por supuesto que sí. Le proporcionaremos información completa sobre la galaxia. Peligros, pero primero debemos empezar a instalar sus defensas planetarias. Cuanto más tiempo permanezca su mundo desprotegido, mayor será el riesgo. Jack intercambió miradas con el presidente. Algo en esta conversación le pareció extraño, aunque no podía identificar qué era. Necesitamos tiempo para considerar su oferta. El presidente Carter dijo con cuidado: el tiempo es un lujo que los mundos desprotegidos rara vez tienen, respondió el portavoz Zane. Pero entendemos que las especies más jóvenes necesitan tiempo para aceptar la realidad. Esperaremos, pero no por mucho tiempo. La pantalla se quedó en blanco, dejando la sala en un silencio sepulcral. El comandante Brooks fue el primero en hablar. ¿Alguien más pensó que la conversación era extraña? ¿Cómo?, preguntó el presidente. Siguieron hablando de estas terribles amenazas, pero nunca las describieron. Era como si esperaran que ya supiéramos de qué hablaban. El doctor Martínez asintió lentamente. Parecían genuinamente confundidos cuando les pedimos detalles, como que la idea de cuestionar la necesidad de protección nunca se les había ocurrido. El almirante Sullivan se levantó y se acercó a la ventana. Afuera podía ver la nave de cristal aún flotando sobre la ciudad. La gente en las calles se había detenido a mirar hacia arriba. En eso, pero la vida volvía lentamente a la normalidad. Los humanos se adaptaron rápidamente a las nuevas situaciones. Creo que Jack dijo en voz baja: necesitamos averiguar mucho más sobre este Consejo del Protectorado antes de aceptar nada, y especialmente quiero saber sobre estas amenazas que tanto temen. El presidente Carter asintió. De acuerdo. El doctor Martínez, quiero que se mantenga en contacto con ellos. Aprenda todo. Comandante Brooks, puede empezar a formar un equipo para analizar todo lo que nos digan. ¿En qué está pensando? Señor presidente Jack, creo que en 60 años de experiencia militar he aprendido que cuando alguien te ofrece protección sin que se la pidas, deberías averiguar de qué te está protegiendo realmente. La nave de cristal seguía flotando silenciosamente sobre la ciudad esperando la respuesta de la humanidad, pero por primera vez en la historia galáctica, una especie hacía preguntas en lugar de simplemente aceptar protección, y esas preguntas lo cambiarían todo. La capitana Elena Rodríguez nunca esperó ser la primera embajadora de la humanidad ante una civilización alienígena. 3 semanas después del primer contacto, se encontró a bordo de una nave del protectorado llamada Armonía de las Estrellas, liderando un equipo de 12 especialistas en un viaje para presenciar la civilización galáctica de primera mano. La nave era diferente a todo lo que los humanos habían imaginado. En lugar de pasillos de metal y sistemas mecánicos, todo parecía surgir de una especie de cristal viviente.
Las paredes pulsaban suavemente con una luz tenue, y el aire mismo parecía estar vivo. El equipo de Elena se movía con cuidado por los pasajes, intentando no tocar nada que pudiera ser sensible. El doctor Nathan Cooper, su analista estratégico, documentó todo con su cámara y su bloc de notas. Era un hombre tranquilo que había pasado 20 años estudiando conflictos militares en todo el mundo. Ahora intentaba comprender conflictos que abarcaban sistemas estelares enteros. Las lecturas de energía son increíbles. Su especialista en tecnología, la doctora Amy Walsh, susurró: esta nave podría abastecer a la mitad de Norteamérica, pero no entiendo cómo funciona. Su guía era un alienígena alto y elegante llamado Guardián Bass. Al igual que el portavoz Zane Bass, tenía la piel azul pálido y ojos grandes, pero se movía con una fluidez aún mayor. Bass parecía genuinamente emocionado de mostrar a los humanos su primer vistazo a la sociedad galáctica. Su especie es muy prometedora. Bass dijo mientras caminaban hacia la plataforma de observación de la nave: la mayoría de los nuevos mundos están demasiado asustados para abandonar su sistema natal durante muchos años después de unirse a nosotros. ¿Luchando de qué?, preguntó Elena, aunque empezaba a esperar la misma respuesta confusa que siempre recibían a esa pregunta. Bass hizo una pausa e inclinó la cabeza. Por supuesto, la galaxia es un lugar hostil para quienes no tienen protección. Encubierta, Elena se quedó sin aliento. Viajaban más rápido que la luz, pero de alguna manera los sistemas de la nave les permitían ver claramente el espacio a su alrededor. Las estrellas pasaban como hilos de plata, y a lo lejos, podía distinguir otras naves que viajaban por la misma ruta. ¿Cuántas naves usan estas rutas?, preguntó el doctor Cooper. Quizás 1000 al día. Bass respondió: todas bajo la protección de un protectorado, por supuesto. Las naves sin defensa rara vez completan sus viajes. Elena observaba los patrones de tráfico con creciente interés. Cada nave que veía estaba fuertemente blindada, repleta de sistemas defensivos. Viajaban en grupos compactos, como convoys, esperando un ataque en cualquier momento. ¿A dónde vamos primero?, preguntó. A New Haven, uno de nuestros mundos comerciales más importantes. Verán cómo las especies civilizadas viven a salvo. El viaje duró 6 horas, cuando finalmente abandonaron el viaje más rápido que la luz. Elena contempló New Haven a través de las ventanas de observación. El planeta era hermoso, con océanos azules y continentes verdes claramente visibles desde el espacio, pero algo fallaba en la imagen. ¿Dónde están las ciudades?, el doctor Walsh preguntó a Bass, señalando pequeños puntos dispersos por los continentes. Allí, bajo las cúpulas protectoras, Elena pidió que los telescopios de la nave se enfocaran en el asentamiento más grande. Lo que vio la desanimó. Las ciudades estaban completamente encerradas en escudos de energía, como pompas de jabón, protegiendo todo lo que había dentro. Ningún edificio superaba el nivel de la cúpula. No había tráfico entre asentamientos. El mundo entero parecía estar escondido. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo así?, preguntó el doctor Cooper. New Haven ha estado protegida de forma segura durante más de 300 de sus años, dijo Bass con orgullo. Ni un solo ciudadano ha sido asesinado por los asaltantes en todo ese tiempo. Pero nunca salen de las cúpulas. El jefe volvió a parecer desconcertado. ¿Por qué lo harían? Afuera es peligroso. Su siguiente parada era una estación espacial llamada Punto Santuario, que servía como un importante centro comercial para el sector. Elena esperaba ver un centro comercial bullicioso como los grandes puertos de la Tierra. En cambio, encontró otra fortaleza. La estación estaba construida como una flor gigante de metal con gruesos pedales que podían cerrarse instantáneamente si eran atacados. Cada bahía de atraque estaba protegida por múltiples capas de escudos y sistemas de armas. Los comerciantes que transportaban carga entre naves usaban trajes ambientales completos, aunque la estación tenía una atmósfera perfectamente buena. El doctor Cooper apartó a Elena durante su visita. Capitán, he estado observando a esta gente durante 2 días. ¿Has notado algo extraño en su forma de actuar? Todos están aterrorizados. Elena dijo en voz baja: todos y cada uno de ellos, más que eso, se mueven como animales de presa. Siempre buscando salidas, siempre en grupos, nunca haciendo movimientos bruscos. He visto este comportamiento antes en zonas de guerra, pero se supone que este es su espacio seguro. Elena había notado lo mismo. Los extraterrestres eran educados y serviciales, pero se estremecían ante sonidos inesperados. Hablaban en susurros cuando discutían cualquier cosa fuera de sus áreas protegidas, incluso a bordo de sus propias naves.
Parecían constantemente nerviosos esa noche. El guardián Bass les dio acceso a la base de datos histórica del protectorado. El Dr. Cooper pasó horas leyendo registros de ataques pasados mientras Elena estudiaba mapas estelares que mostraban rutas comerciales y sistemas defendidos. «Capitán, necesita ver esto», dijo Cooper alrededor de la medianoche. Su voz estaba tensa por la emoción y la incredulidad. «¿Qué encontró?» «He estado leyendo sobre la Horda Carmesí, una de las especies de depredadores de la cúspide a las que tanto temen. Según estos registros, destruyeron 6 colonias el año pasado y capturaron docenas de naves mercantes. Eso suena terrible, sería, de no ser por las cifras. Elena, toda la Horda Carmesí tiene quizás 50.000 miembros en total. Están repartidos en 3 sistemas estelares y usan naves con siglos de antigüedad». Elena frunció el ceño. 50.000, eso no es un ejército. Eso apenas es una ciudad grande. Y mira esto, Cooper le mostró. Más archivos. La flota sombra que aterroriza las rutas marítimas tiene unas 200 naves. Los devoradores, que consumen mundos enteros, son en realidad una especie que se reproduce rápidamente, pero carece de tecnología u organización real. Elena se sentó pesadamente. «Nathan, ¿me estás diciendo que las amenazas que mantienen a miles de mundos encerrados en búnkeres son en realidad solo pequeños grupos de asaltantes mal equipados?» «Eso es exactamente lo que te digo, Elena. Estas no son superpotencias galácticas, son piratas y matones. El tipo de problemas que el ejército de la Tierra podría resolver en un fin de semana». Elena miró por la ventana hacia la estación espacial. Cientos de naves estaban en las bahías de atraque, todas blindadas y armadas. Miles de seres vivieron toda su vida con miedo, escondidos tras escudos y muros, y temían a lo que equivalía a bandidos espaciales. «Hay algo más». Cooper continuó. «He estado estudiando las especies del protectorado. Cada raza miembro evolucionó a partir de animales de presa, herbívoros, pequeñas criaturas que sobrevivieron escondiéndose y huyendo. Toda su civilización. La organización se basa en evitar conflictos. ¿Qué hay de los humanos? Los humanos son depredadores. Elena, evolucionamos de cazadores, nuestros ancestros. Sobrevivimos trabajando juntos para derrotar amenazas más grandes que ellos mismos. Lo que estos extraterrestres ven como fuerzas imparables. Nosotros lo vemos como problemas que necesitan soluciones». Elena caminó hacia la estación de comunicaciones. «Necesito enviar un mensaje a la Tierra. ¿Qué les vas a decir? Descubrimos de qué necesita la galaxia protección, y no es lo que creen». Redactó su mensaje cuidadosamente. Sabiendo que cambiaría por completo la relación de la Tierra con el protectorado que los extraterrestres habían ofrecido. Protección para la humanidad contra amenazas galácticas, asumiendo que los humanos la aceptarían con gratitud, como todas las demás especies. Pero los humanos no eran como todas las demás especies. No evolucionaron para esconderse del peligro, evolucionaron para enfrentarlo, comprenderlo y encontrar maneras de derrotarlo. Cuando Elena envió su informe a la Tierra, se dio cuenta de que la mayor amenaza de la galaxia podría no ser los asaltantes y piratas que todos temían, sino la civilización de animales de presa que habían olvidado que a veces la mejor defensa era un ataque fuerte. Habían invitado a la especie depredadora definitiva a unirse a su alianza. El mensaje era simple: hemos visto al enemigo. No son lo que esperábamos. Recomendamos una revisión estratégica inmediata de todas las evaluaciones de amenazas del protectorado. Los problemas de la galaxia tienen solución, pero no de la forma en que ellos han estado intentando resolverlos. La respuesta de la Tierra llegó en cuestión de horas. Comprendió, prepárense para la fase 2. Elena sonrió al leer la respuesta. El protectorado había querido enseñar a la humanidad sobre las realidades galácticas. En cambio, estaban a punto de aprender qué sucedía cuando se le daba a una especie depredadora un mapa detallado de todas las presas. El teniente coronel Danny Kim siempre había sido el tipo de oficial que hacía preguntas incómodas cuando el Pentágono le asignaba realizar una evaluación militar completa de las amenazas galácticas. La abordó como cualquier otra misión de inteligencia. Lo que encontró en los archivos del protectorado le hizo hacer algo que horrorizó a sus guías alienígenas. Se rió. «Disculpe, coronel Kim», dijo el encargado de investigación Morren. «Un alienígena nervioso con piel plateada y 4 brazos. Quizás el sistema de traducción no funciona correctamente. ¿Encontró humor en los registros de batalla de?» Danny, de la Horda Carmesí, se secó las lágrimas e intentó recomponerse. «Lo siento, guardián Min.
Es solo que de donde yo vengo no llamaríamos a esto una batalla, sino una acción policial. La cámara del archivo era una vasta biblioteca cristalina que almacenaba la historia militar de toda la galaxia. Danny había estado leyendo durante 3 días seguidos con la ayuda de la mayor Susan Wright, quien analizó informes de inteligencia de todo el espacio del protectorado. Lo que descubrieron desafió todo lo que los alienígenas creían sobre la guerra. Muéstrame la batalla de la estación Kepler de nuevo. Danny solicitó la pantalla holográfica que mostraba una estación espacial atacada por 12 naves con las marcas rojas de la Horda Carmesí. Los defensores del protectorado contaban con 47 naves, todas fuertemente armadas y protegidas. La batalla duró 3 semanas y terminó solo cuando los asaltantes se aburrieron y dejaron 47 naves contra 12. La mayor Wright dijo en voz baja. Y no pudieron ganar. La piel del guardián Morren cambió a un azul pálido. Color que Danny había aprendido que significaba confusión. La victoria nunca fue el objetivo. Mayor Wright. El objetivo era la supervivencia. Los defensores tuvieron éxito. Protegieron la estación hasta que los atacantes se marcharon. Danny sacó otro archivo. ¿Qué hay de este enfrentamiento en la colonia minera de Vega? La pantalla mostraba que las fuerzas del protectorado superaban en número a los asaltantes en una proporción de 4-1. Los defensores se concentraron por completo en mantener posiciones defensivas mientras los atacantes atacaban a voluntad. Los asaltantes finalmente se marcharon cuando sus naves estuvieron llenas de bienes robados. El guardián Morren dijo, alguien en el protector había intentado alguna vez atacar a estos asaltantes. La piel de los alienígenas cambió a un morado oscuro, lo que Danny ahora sabía significaba un ataque de conmoción o horror. Coronel Kim, eso sería una guerra agresiva. Los seres civilizados no inician la violencia, pero siguen regresando porque nunca los detenemos. Los detenemos. Sobreviviendo hasta que se van. Danny intercambió miradas con el mayor Wright. Ambos habían servido en zonas de combate en la Tierra, donde la solución a los asaltantes y piratas era una acción rápida y decisiva. La idea de dejar que los criminales operaran libremente mientras se escondían tras las defensas iba en contra de todo lo que habían aprendido sobre estrategia militar. La DRA. Patricia Barnes llegó esa tarde con su equipo de análisis cultural. Era una mujer pequeña de cabello gris que había pasado 30 años estudiando cómo diferentes sociedades abordaron el conflicto. Sus hallazgos preliminares lo explicaron todo. Coronel Kim, he estado estudiando la historia evolutiva de cada especie de protectorado. Dijo que, al extender su investigación sobre una mesa de cristal, cada raza miembro evolucionó de animales de presa, herbívoros, carroñeros, criaturas que sobrevivieron escondiéndose o huyendo. Todos ellos, todos. Los zafirianos evolucionaron de algo así como los ciervos, los guardianes. Los RS evolucionaron de pequeñas criaturas excavadoras, los constructores de armonía. Evolucionaron de omnívoros arborícolas que evitaban a los depredadores terrestres. El mayor Wright revisó las tablas evolutivas. Así que todo su enfoque en el conflicto se basa exactamente en los instintos de los animales de presa. Esconderse, resistir, esperar a que el depredador pierda el interés y se vaya. Les ha funcionado durante millones de años, así que aplicaron la misma estrategia al combate espacial. Danny estaba empezando a comprender. Pero los humanos evolucionan de manera diferente. Somos depredadores cooperativos. Sobrevivimos trabajando juntos para cazar animales más grandes y fuertes que nosotros. Cuando nos enfrentamos a una amenaza, nuestro instinto es estudiarla, planificar un ataque y eliminarla permanentemente. El Dr. Barnes les mostró más datos. Mire esto, coronel. He analizado todas las amenazas principales que enfrenta el protectorado. La Horda Carmesí tiene 50,000 miembros dispersos en docenas de bases mal defendidas. La Flota Sombra opera desde 3 ubicaciones conocidas. Utiliza tecnología de sigilo obsoleta. Los devoradores se reproducen rápidamente, pero no tienen capacidad industrial y dependen completamente del equipo capturado. ¿Estás diciendo que estos no son realmente superpotencias galácticas? Tienen éxito porque nadie se defiende eficazmente. Son como lobos en un campo de ovejas. Peligrosos para las personas, pero manejables si sabes cazar lobos. Danny solicitó una reunión con el general Paul Robinson, quien coordinaba la respuesta de la Tierra desde el Pentágono. La conversación se llevó a cabo a través de un enlace de comunicación seguro con los principales líderes militares de la Tierra. El general participante dijo, necesitamos replantear por completo nuestro enfoque hacia esta alianza.
Danny comenzó diciendo que las amenazas que enfrenta el protectorado no son desafíos militares, sino problemas de aplicación de la ley que se han descontrolado. Explíqueme, señor. Imagine si se hubiera permitido operar a los piratas del Caribe durante 300 años sin que ninguna nación enviara una armada para detenerlos. Habría generaciones enteras que pensarían que la piratería era solo un desastre natural que debía ser soportado. El general Robinson guardó silencio durante un largo rato. ¿Me está diciendo que los enemigos más temidos de la galaxia son esencialmente el crimen organizado? Peor aún, señor. Son crimen desorganizado. La única razón por la que tienen éxito es que nadie los ha tratado alguna vez como los criminales que son. La mayor Wright añadió su análisis. General, el ejército de la Tierra podría manejar todas estas amenazas simultáneamente con fuerzas convencionales. No hablamos de tecnología alienígena avanzada ni de superioridad numérica, sino de asaltantes mal equipados que nunca se han enfrentado a una oposición seria. ¿Cuál es su recomendación, coronel Danny? Revisé el archivo cristal, pensando en los miles de mundos que viven con miedo a problemas que podrían resolverse con una acción militar adecuada. Señor, recomiendo que aceptemos la membresía del protectorado, pero en los términos de la Tierra no necesitamos su protección, ellos necesitan la nuestra. Más detalles. Nos convertimos en la fuerza policial de la galaxia, no en defensores escondidos tras escudos, sino en guardianes de la paz activos que cazan amenazas y las eliminan permanentemente. Demostrar al protectorado que hay una mejor manera que esconderse en búnkeres. El dottore Barnes intervino. General, hay otro factor a considerar. Las especies del protectorado les tienen terror a los humanos ahora que entienden quiénes somos. Nunca se han encontrado con una especie depredadora que coopere a nuestro nivel. Para ellos, probablemente parezcamos lo más peligroso de la galaxia. Danny pensó en la historia bélica de la Tierra, desde las batallas antiguas hasta los conflictos modernos, ha pasado miles de años perfeccionando el arte de la violencia organizada y luego ha aprendido a canalizar esa habilidad para proteger a los inocentes y mantener la paz. Señor, podríamos ser lo más peligroso de la galaxia para criminales y asaltantes, pero también somos lo más seguro para las civilizaciones respetuosas de la ley. El protectorado aún no comprende la diferencia. La respuesta del general Robinson cambió el curso de la historia galáctica. Coronel Kim. Lo autorizo a trabajar con el protector en el mando militar. Muéstreles cómo se ve la doctrina táctica humana cuando se aplica a sus problemas. Mayor Wright. Quiero información detallada sobre cada fuerza hostil en el sector. Dr. Barnes. Ayúdelos a entender que no estamos aquí para conquistar a nadie. ¿Y las amenazas en sí, señor? Las abordaremos como la Tierra siempre ha abordado la piratería, el terrorismo y el crimen organizado, acción rápida, decisiva y permanente. Danny cerró los archivos y miró al guardián Morren, cuya piel había cambiado de color durante la conversación. Guardián, ¿le gustaría ver cómo los humanos resuelven los problemas militares? Yo. No estoy seguro de estar preparado para tal conocimiento, coronel Kim. No tienes que estar preparado, solo tienes que confiar en nosotros para manejarlo como Danny. Preparada para regresar a la Tierra para la planificación de la misión, se dio cuenta de que la galaxia estaba a punto de aprender algo nuevo. Durante millones de años, depredador y presa habían existido en equilibrio. Los depredadores tomaban lo que querían y las presas sobrevivían escondiéndose. Pero ahora había un nuevo tipo de depredador en la galaxia. Uno que protegían a la presa y cazaban a los cazadores. El equilibrio estaba a punto de cambiar. Dramáticamente, la almirante Karen Thompson se encontraba en el puente del USS Liberty observando cómo ardía a lo lejos el complejo industrial Próxima. La enorme estación minera que suministraba metales raros a la mitad del sector estaba siendo atacada por 47 naves con las marcas rojas de la Horda Carmesí. Era la primera prueba real de la humanidad. Almirante, recibimos la señal de socorro estándar del protectorado. Informó el teniente comandante Tony Martínez, su oficial de comunicaciones. Solicitan a todas las naves defensivas disponibles que formen una barrera protectora alrededor de la estación. Karen observó la pantalla táctica. 18 naves del protectorado ya habían llegado y se posicionaban en un caparazón defensivo alrededor del complejo minero. Los asaltantes atacaban sistemáticamente diferentes secciones de la estación, tomándose su tiempo para cargar la mercancía robada mientras los defensores mantenían su formación protectora. ¿Cuánto tiempo llevan atacando los asaltantes?, preguntó Karen. 6 horas, señora. Tácticas estándar de la Horda Carmesí. Mantendrán esto durante días hasta que se lleven todo lo valioso y luego se vayan. El coronel Frank Miller,
el comandante de la infantería de marina a bordo del Liberty, se unió a Karen en el puente. Había estado estudiando el patrón de ataque de los incursores desde que llegaron al sistema, almirante. Ni siquiera intentan luchar contra los defensores. Conocen las naves del protectorado. No abandonan sus posiciones defensivas. Karen asintió. Había pasado 3 meses entrenando con las fuerzas del protectorado, aprendiendo sus tácticas y estrategias en cada ejercicio, en cada simulación, en cada plan de batalla centrado en lo mismo, sobrevivir hasta que el enemigo se aburra y se marche. Era como ver un combate de boxeo donde un luchador se negó a lanzar golpes. La señora gritó. La teniente Sarah Kim desde la estación de sensores. El protector del comandante de flota solicita nuestra ayuda. Quieren que tomemos posición en la formación defensiva. Abran un canal a todas las naves del sistema. Karen ordenó. La pantalla principal mostró al comandante de flota del protectorado. Un alienígena alto de piel verde y múltiples ojos. El comandante Celteran había luchado contra la Horda Carmesí docenas de veces en los últimos 20 años. Siempre siguiendo la misma estrategia defensiva, nave humana Liberty. Agradecemos su ayuda. Celteran dijo, por favor, tomen posición en el sector 7 de nuestro perímetro defensivo. Comandante Celteran, este es el almirante Thompson. Tenemos un plan diferente. La piel alienígena cambió a un color amarillo pálido. Almirante, solo hay una estrategia probada contra la Horda Carmesí. Posicionamiento defensivo hasta que completen su incursión y se vayan. ¿De cuántas incursiones se ha defendido usando esta estrategia personalmente? 43 defensas exitosas durante 2 décadas. ¿Y cuántas veces ha impedido que la Horda Carmesí invada a otros sistemas? Celteran hizo una pausa. Claramente confundido por la pregunta, ese no es el propósito de la defensa. Almirante, protegemos lo que podemos proteger. No podemos ser responsables de todo el espacio. Karen miró alrededor de su puente y vio los rostros de su tripulación humana. Todos pensaban lo mismo. 43 incursiones significaban 43 veces que se había permitido a los criminales robar, destruir y escapar sin consecuencias. No me extraña que el problema siguiera empeorando. Comandante, vamos a intentar un enfoque diferente. Por favor, mantengan sus posiciones defensivas. Almirante Thompson. ¿Cuáles son? Tú. Planeando. Vamos a arrestar a los criminales. El USS Liberty fue el primer prototipo de nave de guerra de la humanidad, construido con lecciones aprendidas al estudiar la tecnología del protectorado y de los asaltantes. No era la nave más grande del sistema, pero era la única diseñada específicamente para el combate ofensivo en lugar de la protección defensiva. Todas las estaciones. Listas para la batalla. Karen anunció. Coronel Miller, preparen los grupos de abordaje. Teniente Martínez, abra un canal con la flota asaltante. El canal cobró vida y una voz áspera llenó el puente. El comandante de la Horda Carmesí habló en un estándar galáctico roto. Sus palabras estaban llenas de amenazas y se jactaban de la debilidad humana. Nave humana desconocida. Te retirarás o serás destruida. Somos la temida Horda Carmesí. Tu especie débil no puede contra nosotros. La respuesta de Karen se transmitió en todas las frecuencias, asegurando que todas las naves del sistema pudieran escuchar sus palabras. Esta es la almirante Karen Thompson de la Armada de la Tierra Unida. Están realizando incursiones ilegales contra objetivos civiles. Ríndanse inmediatamente o enfréntenlas. Consecuencias. La risa del comandante asaltante resonó en el espacio. Humanos estúpidos, no saben nada de la guerra galáctica. Hemos aterrorizado. Este sector durante generaciones, tu sola nave no puede derrotar a la poderosa Horda Carmesí. Karen respondió con calma, comenzando una operación de descanso. Lo que sucedió después se trataría en los militares del protectorado durante los próximos 100 años. La Libertad abandonó su posición de espera y aceleró directamente hacia la flota de asaltantes en lugar de los lentos movimientos defensivos que utilizó el protector. La nave humana se movió con precisión depredadora. Apuntó a los asaltantes. Motores y sistemas de armas con ataques quirúrgicos que inhabilitaron a los Ra. En lugar de destruir, la primera nave incursora quedó inutilizada en 30 segundos. La segunda intentó huir y fue atrapada antes de alcanzar el hiperespacio. La tercera intentó contraatacar y descubrió que las armas humanas estaban diseñadas para penetrar el blindaje que había protegido a los incursores del fuego defensivo del protectorado durante siglos. Almirante, 3 naves incursoras solicitan permiso para rendirse. El teniente Martínez informó,
apenas conteniendo la emoción en su voz, que fue concedido. El coronel Miller comienza las operaciones de abordaje. El coronel Miller lideró el primer grupo de abordaje humano en una nave de la Horda Carmesí. Lo que encontraron dentro lo sorprendió. Los temibles incursores que habían aterrorizado la galaxia durante generaciones usaban equipo que habría sido obsoleto durante la Segunda Guerra Mundial en la Tierra. Sus armas eran primitivas. Su blindaje era improvisado y sus naves se mantenían unidas con piezas de repuesto. Y espero, almirante, que necesite ver esto. Miller informó desde la nave de mando de los incursores: estas no son naves militares, son transportadores de carga reconvertidos, con armas atornilladas donde cabían. Toda la batalla duró 4 minutos cuando el humo se disipó. 38 las naves de asalto habían sido capturadas o inutilizadas. 9 lograron escapar, pero sus motores estaban tan dañados que no podrían atacar. Durante meses, ningún humano había resultado gravemente herido. El protectorado. Los defensores permanecieron en silencio, atónitos, observando cómo los grupos de abordaje humanos aseguraban a los prisioneros y las pruebas. Comandante. Celteran finalmente rompió el silencio de radio. Almirante Thompson. ¿Cómo logró esto? La Horda Carmesí nunca ha sido derrotada tan rápido. Comandante. Nunca fueron tan fuertes como creía. Han tenido éxito porque nadie se ha defendido adecuadamente, pero nuestras estrategias defensivas han sido probadas. Durante siglos, sus estrategias defensivas han demostrado minimizar las pérdidas y permitir que los criminales operen libremente. Nuestra estrategia es detener a los criminales permanentemente. Karen miró la pantalla táctica, que ahora mostraba docenas de naves de asalto capturadas dentro de esas naves. Los equipos del coronel Miller estaban encontrando información sobre las bases de la Horda Carmesí, las líneas de suministro y los ataques planeados. Información que podría usarse para detener toda su operación. Comandante Zelteran. ¿Le gustaría ver cómo los humanos manejan la ley? La respuesta del comandante alienígena fue apenas un susurro. Sí, almirante, pero yo. Teman lo que esto significa. Para la galaxia, significa que los criminales aprenderán a temer a la justicia en lugar de a los ciudadanos respetuosos de la ley. Los ciudadanos aprenden a temer a los criminales mientras la libertad escoltaba a los invasores capturados de regreso al espacio del protectorado para su juicio. Karen se dio cuenta de que la noticia de esta victoria se extendería rápidamente. La galaxia acababa de presenciar algo sin precedentes, una derrota táctica total de uno de sus enemigos más temidos. Pero la verdadera sorpresa no fue que los humanos pudieran luchar, sino lo fácil que había sido. El protectorado había pasado millones de años creyendo que los depredadores eran fuerzas imparables de la naturaleza. Ahora estaban aprendiendo que los depredadores podían ser detenidos por depredadores mejores. Y en toda la galaxia, otras organizaciones criminales comenzaban a comprender que las reglas habían cambiado. La era de esconderse tras las defensas estaba terminando. La era de la justicia humana estaba a punto de comenzar. La general Amanda Foster se presentó ante el protector en el Alto Consejo en una cámara con capacidad para representantes de 800 mundos. Habían pasado 6 meses desde la batalla de Próxima y la galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. El gran anfiteatro cristalino. Rebosaba de energía nerviosa mientras los delegados de todo el espacio conocido discutían los logros de los humanos. Donde antes se susurraban aterrorizados los temibles nombres de las amenazas galácticas, ahora reinaba un silencio absoluto. La flota sombra de la Horda Carmesí y la mayoría de las demás organizaciones criminales simplemente habían desaparecido. La imagen de la presidenta Diana Walsh apareció en las enormes pantallas que rodeaban la cámara. Había sido elegida en parte por su firme postura en materia de seguridad galáctica, y su discurso de hoy definiría el futuro de las relaciones entre humanos y extraterrestres. Los honorables delegados del Consejo del Protectorado. La presidenta Walsh comenzó diciendo: hace 6 meses ofrecieron a la Tierra protección contra los peligros del espacio. Hoy me presento ante ustedes para debatir cómo podemos trabajar juntos para construir una galaxia más segura para todos. El alto consejero zapiriano, el portavoz Aaron Bell, levantó uno de sus antebrazos. Su piel translúcida adquirió un nervioso tono púrpura. El presidente Walsh. Debemos abordar las preocupaciones que muchos mundos miembros han expresado sobre las acciones militares humanas. ¿Qué preocupaciones? Específicamente, sus fuerzas han eliminado 17 importantes organizaciones criminales en 6 meses. Muchas de nuestras especies miembros están inquietas por tácticas tan agresivas. Amanda podía ver el miedo en los rostros alienígenas que la rodeaban.
Estos seres habían vivido durante millones de años creyendo que los depredadores eran fuerzas imparables de la naturaleza. Ahora intentaban comprender a los depredadores que protegían en lugar de orar. El dottore Harold Bennett. El embajador cultural de la Tierra dio un paso al frente. Había pasado los últimos meses trabajando con psicólogos extraterrestres para ayudar a proteger especies y comprender la naturaleza humana. Hola, consejero. Quizás pueda explicar por qué los humanos abordan estos problemas de manera diferente. Por favor, dottore Bennett. En la Tierra aprendimos que el mal triunfa cuando la gente buena no hace nada. Cuando se permite que los criminales actúen sin consecuencias, se vuelven más fuertes y audaces. La única forma de proteger a los inocentes es detener a los criminales. La piel de Aarón se tornó azul pálido. Pero ¿qué sucede cuando la humanidad se convierte en la fuerza más poderosa de la galaxia? ¿Qué nos protege de la agresión humana? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. Amanda pudo ver cientos de rostros alienígenas volteados hacia ella, esperando una respuesta que determinaría el lugar de la Tierra en la civilización galáctica. El comandante Steve Rollers, el oficial humano más joven presente, dio un paso al frente a los 28 años. Ya había comandado 3 operaciones exitosas contra flotas criminales. Su voz tranquila se escuchó con claridad en la vasta sala. Hola, consejero, ¿puedo contarle sobre mi ciudad natal? Por supuesto, comandante. Crecí en una pequeña ciudad llamada Portland. Teníamos policías que portaban armas y estaban entrenados para usarlas, pero, ¿sabes? ¿A qué dedicaban la mayor parte de su tiempo? Participando en combates, ayudando a niños perdidos, encontrando a sus padres, dirigiendo el tráfico durante emergencias, atendiendo a ancianos, personas que vivían solas, impartiendo clases de seguridad en escuelas. Las armas estaban ahí para las raras ocasiones en que los criminales amenazaban a inocentes, pero la mayoría de las veces nuestros protectores protegían simplemente estando presentes y... El cariñoso Steve miró alrededor de la cámara, a los rostros alienígenas. Eso es lo que hacen las fuerzas militares humanas. ¿Llevamos armas porque a veces hay que detener a la gente malvada por la fuerza? Pero nuestro verdadero trabajo es asegurarnos de que las personas buenas puedan vivir sus vidas en paz. El delegado guardián del mundo Archivo habló. El comandante Rogers. Su especie ha eliminado amenazas que creíamos permanentes en la vida galáctica. ¿Qué sucede ahora? Ahora la galaxia aprende cómo es realmente la paz. Amanda activó una pantalla holográfica que mostraba las rutas de navegación a través del espacio del protectorado. Hace 6 meses, estas rutas comerciales se consideraban demasiado peligrosas para el tráfico civil. Los comerciantes viajaban en convoys armados, y aún así, perdieron el 20% de sus naves a manos de los asaltantes. Hoy, una sola nave de carga cruza las mismas rutas sin escolta. Datos. Es notable. Añadió el Dr. Bennett. El volumen comercial ha aumentado en un 300%. Mundos que han estado aislados tras barreras defensivas durante siglos están comenzando a expandirse de nuevo. Las naves coloniales abandonan los sistemas protegidos por primera vez en generaciones. La piel del alto consejero Aaron Bell cambió por varios colores antes de adoptar un tono plateado pálido. Dottore Bennett. Nuestra especie evolucionó para sobrevivir evitando el conflicto. La idea de buscar activamente y enfrentar el peligro va en contra de todos nuestros instintos. Lo entendemos, alto consejero. Por eso los humanos se ofrecen como voluntarios para el trabajo peligroso. No tienes que cambiar tu naturaleza, solo tienes que dejar que te protejamos. Un delegado del consorcio minero levantó un tentáculo. ¿Qué pasa con los criminales supervivientes? Seguramente buscarán venganza contra la humanidad. Amanda sonrió con tristeza. Son bienvenidos a intentarlo. Hemos estado librando guerras unos contra otros durante miles de años. Unos pocos piratas desorganizados no nos asustan. La voz del presidente Walsh llenó la cámara de nuevo. El protectorado nos ofreció ser miembros de su alianza. Aceptamos, pero trajimos nuestras propias ideas sobre el significado de la alianza. No se trata de esconderse tras muros y esperar que el peligro desaparezca, sino de permanecer unidos y hacer que el peligro desaparezca para siempre. ¿Pero a qué precio?, preguntó el delegado de New Haven. Sus métodos son tan violentos. El comandante Rollers respondió, el coste de la acción siempre es alto, pero el coste de la inacción es aún mayor durante 300 años. Su mundo se ha escondido tras escudos de energía. Su gente ha vivido toda su vida en ciudades subterráneas. Miedo de ver el cielo.
¿Cuántas generaciones han crecido sin saber lo que es la libertad? Como si la cámara se hubiera quedado en silencio, Amanda pudo ver el impacto de las palabras de Steve en los rostros alienígenas que los rodeaban. Muchos de estos seres habían vivido toda su vida con miedo, aceptándolo como el orden natural de las cosas. ¿Qué propones? El alto consejero Aaron preguntó en voz baja. La imagen del presidente Walsh se inclinó hacia adelante. Proponemos un nuevo tipo de protectorado, no uno que se esconda de las amenazas, sino uno que las elimine. No uno que soporte el sufrimiento, sino uno que lo prevenga. Queremos construir una galaxia donde los niños puedan jugar al aire libre, donde los comerciantes puedan viajar libremente, donde las colonias puedan expandirse sin miedo y si la humanidad demuestra ser una amenaza en sí misma. Amanda se puso de pie y miró directamente al alto consejero. Entonces la galaxia hará lo que debería haber hecho con las organizaciones criminales que acabamos de eliminar. Nos detendrás, pero hasta que llegue ese día, hagamos lo que mejor sabemos hacer, cazar monstruos para que la gente buena pueda dormir tranquila por la noche. La votación tardó 3 horas cuando se terminado. El protectorado autorizó la creación de la primera Fuerza de Seguridad Galáctica, liderada por oficiales humanos. Tripulaciones integradas de voluntarios de los mundos miembros. Jóvenes alienígenas que habían pasado sus vidas soñando con aventuras más allá. Las barreras protectoras comenzaron a registrarse de inmediato. Las rutas comerciales que habían estado abandonadas durante siglos se reabrieron. Las colonias que habían existido como búnkeres aislados comenzaron a expandirse hacia las estrellas que una vez temieron. El Dr. Bennett se acercó a Amanda después de que terminara la sesión. General, ¿crees? Hicimos lo correcto. Amanda miró por las ventanas de la estación el tráfico que fluía libremente por el espacio. Las naves se movían sin miedo, recorriendo rutas que habían sido trampas mortales hace solo unos meses. Harold, por primera vez en la historia galáctica, los buenos están ganando. Yo diría que hicimos exactamente lo correcto. La galaxia le había preguntado a la humanidad de qué necesitaban protección. Al encontrar la respuesta, los humanos se habían convertido en los protectores que la galaxia nunca supo que necesitaba. La era del miedo estaba terminando. La era de la justicia había comenzado, y a través de las estrellas, los hijos de 800 mundos finalmente estaban a salvo para soñar.